Evangelio de hoy. Lunes 6 de mayo del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 11 al 15. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15 del versículo 26 hasta el capítulo 16 versículo 4. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que nos escandaliceis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos, paz y bien. El pasaje evangélico citado se encuentra en el contexto de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos durante la última cena, específicamente en el Evangelio de Juan. Estas palabras están impregnadas de una profundidad que trasciende el tiempo, ofreciendo una visión profética de los desafíos que los seguidores de Jesús enfrentarán y, al mismo tiempo, una promesa de consuelo y guía a través del Espíritu Santo. Primero, Jesús menciona la llegada del Paráclito, que es una figura clave en el texto. Se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. El Espíritu Santo es una promesa que Jesús hace a sus discípulos para que no se sientan abandonados cuando Él ya no esté físicamente con ellos. La función del Paráclito es dar testimonio de Jesús, confirmando y fortaleciendo la verdad que los discípulos han aprendido de su Maestro. En la vida actual, esto se manifiesta a través de la guía que el Espíritu Santo ofrece a los cristianos, ayudándoles a discernir la verdad, especialmente en un mundo lleno de información contradictoria y confusa. Jesús advierte a sus discípulos sobre la persecución y la posibilidad de ser rechazados por causa de su fe. Esta advertencia no solo se aplica a los discípulos originales, sino que también es relevante para los cristianos de hoy. La realidad de la discriminación y la persecución religiosa aún persiste en muchas partes del mundo y puede manifestarse de diversas formas, desde la exclusión social hasta la violencia física. Los cristianos deben estar preparados para enfrentar tales desafíos con valentía y fe, sabiendo que están siguiendo el camino de Cristo, quien también fue perseguido. El llamado a dar testimonio de la fe es una responsabilidad significativa para los cristianos. Jesús invita a sus seguidores a compartir su fe a través de palabras y acciones, lo que implica vivir de manera coherente con los principios y valores cristianos. El testimonio no se trata solo de proclamar verbalmente las enseñanzas de Jesús, sino de encarnar esos valores en la vida diaria.
Los cristianos están llamados a ser ejemplos de amor, compasión y justicia en sus relaciones y decisiones, demostrando así la verdad de su fe a los demás. Además, Jesús advierte a sus discípulos sobre los desafíos que enfrentarán. Les dice que serán excomulgados de la sinagoga y que incluso algunos serán perseguidos y asesinados por su fe. Esto se debe a que quienes cometen tales actos no han conocido ni al Padre ni a mí. Esta advertencia revela el conflicto que se avecina entre los primeros cristianos y las autoridades religiosas de la época, quienes los verán como herejes. En el mundo contemporáneo, aunque la persecución religiosa puede tomar formas diferentes a las de la antigüedad, sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Los cristianos enfrentan desafíos cuando sus valores y creencias entran en conflicto con las normas culturales o políticas predominantes. Por ejemplo, en algunos lugares, profesar públicamente la fe cristiana puede llevar a la discriminación o incluso al encarcelamiento. La enseñanza de Jesús también ofrece un mensaje más amplio sobre el costo de seguir a Cristo. Los discípulos deben estar preparados para enfrentar dificultades e incomprensiones por su fe. En la vida actual, esto puede aplicarse a situaciones en las que los cristianos deben tomar decisiones difíciles basadas en su fe, como defender valores morales en el lugar de trabajo o en la sociedad, incluso si eso significa enfrentarse a críticas o rechazos. Por otro lado, la promesa del Espíritu Santo es un consuelo para los cristianos, ya que les asegura que no están solos en su viaje de fe. El Espíritu Santo es un guía y defensor, y su presencia ayuda a los cristianos a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso en medio de la adversidad. Esta guía espiritual es crucial en un mundo donde los valores y principios cristianos pueden ser cuestionados o desafiados. La reflexión sobre este pasaje también debe considerar la naturaleza del testimonio. Jesús dice que los discípulos darán testimonio porque han estado con él desde el principio. Este testimonio no se limita a palabras, sino que incluye acciones. Los cristianos están llamados a vivir de manera que refleje la enseñanza y el ejemplo de Jesús, lo que puede tener un impacto poderoso en quienes los rodean. Por ejemplo, al mostrar compasión, amor y justicia en sus interacciones diarias, los cristianos pueden testificar de su fe de una manera que trasciende las palabras. En conclusión, el pasaje evangélico ofrece varias enseñanzas valiosas para los cristianos actuales. La promesa del Espíritu Santo brinda consuelo y guía en medio de los desafíos que enfrentan los seguidores de Cristo. La advertencia de Jesús sobre la persecución y el rechazo puede servir como un recordatorio de que seguir a Cristo a menudo implica dificultades. Sin embargo, el llamado a dar testimonio de la fe a través de palabras y acciones es un privilegio y una responsabilidad para los cristianos, y su impacto puede ser transformador tanto para ellos como para quienes los rodean.